¿Alguna vez se ha preguntado si la vida después de los 80 años se convierte a menudo en una lucha incesante por la existencia, más que en un ser pleno y armonioso? Pocos se atreven a admitirlo abiertamente, pero la verdad es que la vejez no siempre otorga sabiduría, serenidad ni mañanas tranquilas. A veces trae consigo no solo debilidad física, como piernas frágiles, sino también reflexiones inquietantes que antes eran impensables. Una persona que ha vivido mucho ha luchado, ha sido paciente, ha entregado sus fuerzas y ha creado algo significativo. Sin embargo, al cruzar el umbral de los 80, el mundo circundante se transforma tan radicalmente que es extremadamente difícil describir estos cambios para quien no los ha experimentado. Quizás durante algunos años más, el reflejo en el espejo parezca familiar, pero la vitalidad, la agudeza de la memoria y la independencia comienzan a disminuir inexorablemente, como un tejido viejo y desgastado. Esto es lo que se silencia tanto en los libros como en los numerosos folletos de pensiones. Esta etapa de la existencia humana somete al individuo a pruebas no solo a nivel físico, sino también emocional, psicológico y espiritual. No se trata de miedo, sino de una comprensión profunda. El objetivo es expresar los sentimientos que muchas personas mayores experimentan, pero rara vez se atreven a verbalizar. Para que una persona pueda prepararse mental y prácticamente para las dificultades invisibles que comienzan a manifestarse después de los 50 años, se revelarán 7 verdades difíciles pero cruciales sobre el envejecimiento. Todos merecen conocerlas para afrontar los cambios venideros con inquebrantable fortaleza, manteniendo la dignidad y la posibilidad de una elección consciente. Porque estar preparado para lo inevitable no es pesimismo, sino verdadera fuerza y un enfoque realista de la vida. La primera de estas verdades es que el círculo de personas cercanas comienza a reducirse inexorablemente. A los 80 años, el número de llamadas telefónicas disminuye notablemente, no porque se le haya olvidado o dejado de querer, sino porque muchos de sus conocidos ya han fallecido y simplemente no hay a quien llamar. Una de las facetas más dolorosas del envejecimiento es la aguda sensación de soledad. El círculo social se estrecha gradualmente. Los amigos abandonan este mundo. Los vecinos se mudan a residencias especializadas y los familiares aparecen cada vez menos, absorbidos por sus propias preocupaciones y la rutina diaria. El problema no radica solo en las pérdidas irreparables causadas por la muerte, sino también en un distanciamiento gradual, casi imperceptible. Esa conversación semanal habitual con una vieja amiga ya no se repite. Y la voz que sonaba cada domingo después de la iglesia ahora está en silencio. Lo más trágico es que nadie puede ocupar su lugar. Las personas de la misma generación que el anciano se vuelven raras y los jóvenes, por mucho que lo deseen, no pueden llenar el vacío que se ha formado en su corazón. Esta reducción del círculo social afecta no solo la rutina diaria, sino que también toca profundamente el alma. La soledad no es solo estar físicamente solo, es la sensación de ser invisible. Despertar con la idea de que cada vez menos personas recuerdan su historia de vida, saben quién fue y se interesan por su bienestar, se vuelve insoportablemente difícil. La pérdida de estas conexiones conduce a la desaparición gradual del sentido del yo. Surgen preguntas angustiosas. ¿Sigue siendo importante para alguien? Alguien se dará cuenta si pasa todo el día en la cama. Por eso es crucial reconocer una verdad innegable. El círculo social de una persona cambiará inevitablemente, quizás incluso más rápido de lo que podría esperar. Sin embargo, en esta situación también hay un lado positivo. La persona aún puede sembrar nuevas semillas de interacción. Muchos jubilados comienzan a hacer voluntariado no solo para ayudar a otros, sino también para no sentirse solos. Otros encuentran satisfacción en contactos simples pero regulares, como una conversación informal con el vendedor de una tienda o en las reuniones de un club de lectura en la biblioteca local. Lo importante no es intentar restaurar las conexiones antiguas, sino crear nuevas relaciones y fuentes de alegría relevantes
para la etapa actual de la vida, para no permitirse disolverse en el silencio. Si una persona ha superado los 80 y siente este vacío opresivo, este dolor punzante por la pérdida de voces que se han ido, debe saber que no es producto de su imaginación. Este estado es una de las pruebas más difíciles que enfrenta el envejecimiento. Sin embargo, si logra darle un nombre a este estado e intenta establecer al menos un nuevo contacto, esto ya será una especie de salvavidas. Porque a pesar del pasado que se va, la historia de vida de una persona continúa, y en algún lugar todavía es necesaria. Es fundamental prestar atención al propio cuerpo. Después de los 80 años, no solo sigue envejeciendo, sino que parece entrar en una especie de rebelión sutil. Hoy las rodillas pueden estar perfectas, y mañana cada paso dolerá. No es un colapso repentino y aterrador, sino una serie de traiciones invisibles y menores, como una rigidez que antes no existía. De repente, el apetito puede desaparecer y la siesta diurna de una elección placentera se convierte en una necesidad imperiosa. Muchas personas esperan que las fuerzas vitales disminuyan de forma suave y predecible. Sin embargo, cuando todo se vuelve impredecible, esto se convierte en un verdadero golpe. A las 3:00 de la madrugada, después de un sueño aparentemente tranquilo, uno se encuentra de repente acostado y mirando al techo. El sistema digestivo, que funcionó impecablemente durante toda la vida, de repente comienza a rechazar la comida favorita, como si el cuerpo cambiara sus reglas sin previo aviso. Esta inestabilidad provoca la sensación de que uno ha sido traicionado por sí mismo. Y entonces surge la pregunta inquietante: ¿es este estado permanente o solo temporal? ¿Debería ir al médico de inmediato o es mejor esperar? Esta incertidumbre es extremadamente agotadora, convirtiendo el dolor físico en agotamiento emocional debido a la falta de apoyo interno del propio organismo. A pesar de todo esto, la mayoría de las personas, especialmente las generaciones más jóvenes, a menudo no notan estos cambios, ya que externamente la persona todavía parece normal. Por fuera parece estar bien, sigue caminando y haciendo las tareas del hogar, incluso bromea. Pero los demás no se dan cuenta del esfuerzo colosal que se necesita para mantener ese ritmo habitual. No ven cómo la persona adapta sus tareas a las pocas horas de energía, cómo se salta una comida para evitar el calor agotador, cómo se sienta no por cansancio normal, sino porque estar de pie se vuelve insoportablemente difícil y las piernas empiezan a temblar. Lo más difícil es que este agotamiento oculto no cesa y no sigue ningún horario. A veces, la persona siente un estallido de energía y esperanza, pero al día siguiente se siente mucho peor y la esperanza se desvanece. Esto no es un signo de debilidad, sino una reacción natural de un organismo que funciona con una carga doble para mantener las funciones vitales anteriores. La persona sigue siendo ella misma. Pero ahora es crucial escuchar más atentamente al cuerpo, moverse con más cuidado y descansar con mayor frecuencia. Hay varias formas sencillas, pero muy efectivas de ayudarse a sí mismo. Por ejemplo, beber agua tibia justo después de despertarse. Hacer estiramientos suaves antes de acostarse. Salir a la calle al menos 10 minutos. Estos pequeños rituales le recuerdan al organismo que la persona está de su lado, que no se rinde, sino que aprende a adaptarse a las nuevas condiciones. En esto reside la verdadera fuerza de la edad madura. No en luchar contra los cambios inevitables, sino en la capacidad de ir a la par con ellos, manteniendo la armonía interior. La realidad número 3 vuelve a centrar la atención en el fenómeno del círculo social que se reduce. Esta es una de esas verdades difíciles que una persona debe aceptar. Su círculo de conocidos y seres queridos disminuye constantemente. A veces ocurre de forma gradual, casi imperceptible, y otras de forma brusca y repentina. Las personas con las que se comunicaba semanalmente de repente dejan de responder a las llamadas. Los vecinos, con los que compartía una taza de café y noticias diarias, se mudan o simplemente desaparecen de su vida. Incluso sus propios hijos,
que en el pasado necesitaban tanto el apoyo de sus padres, de repente se encuentran excesivamente absortos en su vida cotidiana. Esto de ninguna manera significa que hayan dejado de amar. Simplemente las circunstancias cambian radicalmente. Los hijos mismos se convierten en abuelos, y su tiempo se consume por completo en el trabajo, el cuidado de los nietos, la resolución de problemas de salud y la superación del estrés. A pesar de esto, el amor parental, sin duda, se mantiene, pero el número de llamadas disminuye. Las visitas son menos frecuentes y la cercanía emocional se debilita gradualmente. Al principio, la persona lo justifica diciendo, es temporal. Simplemente están muy ocupados ahora. Pero las semanas se suceden. Llegan los cumpleaños, acompañados solo de felicitaciones breves y formales. Las fiestas pierden su antiguo significado. Cada vez más, la persona se sumerge en recuerdos, reviviendo una y otra vez viejos diálogos, aferrándose al pasado, porque los nuevos momentos luminosos son cada vez más raros. Además, con la edad se produce un cambio social significativo. Quizás la persona ya no conduce por las noches, o le resulta más difícil percibir el habla entre el ruido general. Puede que reunir las fuerzas para salir a algún lugar le lleve el triple de esfuerzo que antes. Incluso, cuando se presenta la oportunidad de pasar tiempo con alguien, la persona empieza a dudar si debe ir. Evalúa cuidadosamente si vale la pena, y a menudo, el gasto de energía y esfuerzo parece demasiado grande. Esto crea un círculo vicioso peligroso. Cuanto menos se socializa, menos visible se siente la persona. Cuanto más se le ignora, más difícil le resulta aceptar esta realidad. Aunque nadie intenta ignorarle intencionadamente, es un hecho que duele profundamente. Una anciana llamada Svetlana, de 84 años, confesó que lo más difícil para ella no era la soledad física, sino la sensación de que a nadie le importaba su llamada. Nadie esperaba su presencia. Cuando se perdió una reunión en el club de intereses local, nadie siquiera preguntó dónde estaba. Sin embargo, es crucial comprender que un círculo social que se reduce no significa la desaparición de la vida misma. Para sentirse conectado con el mundo, no es necesario tener innumerables conocidos. Basta con tener una o dos personas verdaderamente cercanas con quienes compartir alegrías o simplemente pasar tiempo en silencio. A veces, esto significa que uno mismo tendrá que dar el primer paso, incluso si causa cierta incomodidad. En lugar de esperar pasivamente una llamada, la persona puede tomar la iniciativa escribiendo una carta o aceptando la invitación de un vecino, incluso si el deseo interno la inclina al aislamiento. También es importante la oportunidad de dedicar sus energías donde realmente se necesitan. Esto puede ser mentorizar a alguien más joven, hacer voluntariado si la salud lo permite, o simplemente contar su historia de vida a otros. Quizás a veces parezca que nadie escucha, pero hay quienes encuentran en la experiencia acumulada un apoyo fiable. Esto no significa que la persona se vuelva inútil. Simplemente, para seguir siendo visible en este mundo, es necesario hacer un cierto esfuerzo. Y todo comienza con una comprensión fundamental. Incluso si el círculo social ha disminuido significativamente, el valor intrínseco de la persona no ha disminuido en absoluto. Otra realidad a la que se enfrenta una persona en la vejez es la pesada carga de la preocupación por quienes se han ido. Existe un tipo de dolor especial, apenas perceptible, el duelo por los seres queridos perdidos, y este sentimiento se manifiesta con especial agudeza después de los 80 años. Deja de ser algo excepcional y se convierte en un fenómeno cotidiano. La persona se despide no de uno, sino una y otra vez de aquellos que estuvieron a su lado desde la infancia. Hermanos y hermanas, con quienes compartía no solo padres, sino también recuerdos comunes. El cónyuge, con quien soñaba pasar toda la vida juntos. Una pérdida así no es solo una despedida. Es una pesada carga de memoria que ahora debe llevarse en soledad. La persona se convierte en la única que recuerda un incidente divertido que ocurrió en 1963. La única que sabe por qué la puerta del garaje tiene una abolladura.
Ya no hay nadie a quien decir, ¿te acuerdas? Y escuchar a cambio una sonrisa familiar y comprensiva. Este tipo de soledad es único. No se reduce a la simple ausencia de interlocutores. Es la profunda conciencia de que nadie más guarda su vida en la memoria como él mismo, que su historia se ha vuelto verdaderamente única, ya que no hay más testigos, como si el escenario de su vida se hubiera vaciado y todos los espectadores hubieran huido. La persona puede experimentar la llamada culpa del superviviente, pero no la relacionada con un error, sino más bien la pregunta, ¿por qué me quedé yo y los demás no? Reevalúa las acciones pasadas, recuerda llamadas perdidas, lleva consigo preguntas sin resolver para las que ya no habrá respuesta. El duelo no desaparece, solo cambia de forma. Un hombre llamado Robert, de 87 años, dijo una vez, lo más difícil de envejecer no es el dolor de rodillas ni la vista deteriorada, sino la mañana en que, por costumbre, tomas una segunda taza de café o escuchas en tu cabeza la voz de tu esposa respondiendo a una pregunta que ni siquiera tuviste tiempo de hacer. De esto no se habla lo suficiente. Sin embargo, hay una fuerza especial en ser quien guarda la memoria con cariño. Hay valor en levantarse cada mañana en una casa vacía y seguir viviendo a pesar de todo. La verdadera belleza reside en la capacidad de compartir historias, dejando la huella invisible de las personas que se han ido a través de la propia voz. La realidad número 5 se relaciona con la reducción gradual de la libertad personal después de los 80 años. Ya después de los 50, algo inusual comienza a manifestarse. Incluso manteniendo la claridad mental y la conciencia, las personas que le rodean parecen convencerse de que la independencia de la persona se está desvaneciendo. La libertad comienza a disminuir suavemente, casi imperceptiblemente. Al principio se manifiesta en pequeñas cosas, cuando los hijos insisten en que no conduzca, aunque la persona lo haga con confianza, o intentan controlar lo que come, cuándo se acuesta, o toma sus medicamentos. Esto no ocurre por falta de amor, sino por una preocupación sincera. Pero con el tiempo, el cuidado se transforma en presión. La persona ya no toma decisiones importantes por sí misma. Se le guía y empuja suavemente hacia ciertas acciones. Esto provoca una profunda irritación. Después de todo, conoce sus límites y cree que se ha ganado el derecho a elegir lo que realmente le importa. Sin embargo, los demás parecen olvidar que la edad no priva de la sabiduría y la tranquilidad interior adquiridas a lo largo de los años. A veces, la persona se siente invisible en una conversación, como si su opinión dejara de tener importancia. Así, una mujer llamada Jan, de 84 años, contó que su hija se encargaba de organizar literalmente cada aspecto de su vida. Su día comenzaba con paseos matutinos y continuaba con los programas de televisión que prefería ver. Jean confesó, entiendo que actúa por amor, pero me siento no como una mujer adulta, sino como una niña. Jean relató que sentía cómo su independencia se desvanecía gradualmente. Y esto no sucedía porque ella no pudiera valerse, sino porque los demás ya habían decidido que no era capaz. Aquí radica una de las batallas silenciosas del envejecimiento. La lucha por la capacidad de disponer de la propia vida en un mundo que, aparentemente, se preocupa por la persona, pero no siempre escucha sus deseos. No se trata de ser terco, sino de preservar la dignidad. De que se le pregunte, no se le ordene. De que pueda seguir eligiendo y no simplemente aceptar las decisiones de los demás. Lo más importante es establecer límites a esta edad, no como una manifestación de egoísmo, sino como una necesidad vital. Se puede decir, agradezco la ayuda, pero le pido que me permita valerme por mí misma. La persona tiene derecho a expresar su desacuerdo si algo le causa incomodidad. Los seres queridos pueden sorprenderse al principio, pero con el tiempo aprenderán a respetar su posición. Porque la verdad es que cuanto más protege una persona su independencia, más tiempo permanece verdaderamente conectada con este mundo. Elegir qué comer, a dónde ir y con quién socializar no son nimiedades.
Es una parte importante de la expresión de su personalidad. No importa la edad, la personalidad de una persona merece su espacio. Una de las pruebas más difíciles después de los 80 años no es tanto el dolor físico como la profunda pérdida emocional de los seres queridos. La persona comienza a notar que aquellos que antes llenaban sus días, participaban en llamadas telefónicas y celebraciones, se van gradualmente. Amigos, familiares, conocidos se marchan. A veces, incluso con la persona más cercana, se vuelve especialmente difícil. Esto no es solo tristeza, sino un silencio especial que impregna los hábitos cotidianos. En la edad madura, el duelo no llega en oleadas como antes. Llega en silencio, casi imperceptiblemente. La persona se despierta y siente. No hay nadie a quien llamar para recordar eventos de hace 40 años. Nadie recuerda cómo era yo a los 20. Nadie entenderá mi viejo chiste como antes. Esa soledad silenciosa siempre está cerca, como el ruido de fondo de una vieja radio. Para muchos es una sensación de desconexión del mundo, como si estuvieran flotando en un río donde todo fluye hacia adelante, y los recuerdos del pasado desaparecen lentamente, y nadie enseña cómo superarlo. Nadie prepara para la cantidad de energía que se necesitará para seguir apareciendo, sonriendo y socializando, a pesar de esta carga invisible. Se conoce el caso de un hombre llamado Karp Alexievich, de 87 años, quien decía: «En los últimos 5 años he asistido a muchas más funerales de los que puedo contar. Con cada partida se va una parte de mi vida». Este sentimiento está presente en muchos, pero guardan silencio no porque no lo sientan, sino porque se ha convertido en una parte integral de su existencia. Pero, ¿qué ayuda a mantenerse a flote? La decisión de abrirse a nuevas personas, de todos modos, incluso arriesgándose a experimentar la pérdida de nuevo. La decisión de no dejar de buscar motivos para reír y celebrar. La decisión de invitar a alguien a tomar el té, incluso si esa persona es mucho más joven. Porque la conexión con los demás no es solo una forma de llenar el tiempo, sino una oportunidad de permanecer verdaderamente vivo. Si una persona está pasando por un periodo difícil ahora, no debe avergonzarse de sus sentimientos. No debe intentar parecer fuerte cuando por dentro es difícil. Es importante recordar que, incluso en nuevas circunstancias y con nuevas caras cerca, siempre habrá lugar para la alegría. Que la tristeza camine al lado, pero que no impida seguir adelante. Así continúa el camino de la vida. La realidad número 7 es la aceptación de la propia vulnerabilidad con profundo respeto. Una de las comprensiones más profundas que llega con los años es la conciencia de la fragilidad no solo del cuerpo, sino también de acciones cotidianas que antes parecían elementales. Antes era sencillo atarse los cordones, levantarse de un sillón bajo o sostener una taza sin derramar. Esto no significa que la persona se sienta constantemente vieja. Pero cada movimiento inseguro, incluso un ligero dolor, le recuerda que el cuerpo ahora tiene límites que antes no existían. Esta conciencia puede socavar la confianza, haciendo dudar si salir a caminar solo o comer en casa sin compañía. Ahora, el plan del día se construye no por deseos, sino por consideraciones de seguridad, lo que hace que el mundo parezca más pequeño. Pero la esencia es que la fragilidad no es sinónimo de debilidad, sino más bien un signo de sabiduría. El cuerpo parece decir: muévete con más cuidado, escúchate y cuídate. La vida a menudo recuerda que antes la persona estaba llena de energía, pero ahora la verdadera fuerza reside en aceptar los cambios con honor. En una conversación, conocí a una mujer llamada Nina, de 84 años. Pronunció unas palabras inolvidables. No me avergüenza usar un bastón, me lo he ganado. Esto era su recordatorio del largo y significativo camino que había recorrido y de que aún seguía adelante. Esta actitud es una fuente inagotable de vitalidad. En el mundo moderno, muchos intentan ocultar sus limitaciones, fingiendo que todo sigue igual. Pero existe otra categoría de personas que aceptan la verdad
y, gracias a ello, se vuelven más fuertes. No dudan en pedir apoyo, utilizan la ayuda y el soporte, no se apresuran, lo que les permite mantener su independencia mucho más tiempo que aquellos que se niegan a aceptar la realidad. Es importante entender que no hay que luchar contra la propia vulnerabilidad. Es mucho más productivo encontrar en ella un aliado y seguir adelante. La verdadera fuerza después de los 80 años no se manifiesta en superar el dolor de forma excesiva y demostrar a todos sus posibilidades ilimitadas. Consiste en saber elegir lo principal, ahorrar energía y vivir el momento presente con gratitud y sabiduría. Lo más significativo es cómo la persona es capaz de superar todas las pruebas con coraje, dignidad y una fuerza tranquila especial, comprensible solo para quienes han vivido una larga vida. Envejecer no se trata solo del cuerpo físico, sino también de afrontar las serias lecciones de la vida con la cabeza en alto y el corazón abierto. No es necesario fingir que todo es fácil, porque no lo es. Pero la gran dignidad reside en reconocer esta verdad y afrontarla con sabiduría, no con miedo. No es una carga ni está olvidado. Está aquí, y su presencia, sus historias, su risa y su carácter inquebrantable son ahora más valiosos que nunca. Es importante cuidarse y recordar que su vida tiene un profundo significado. Es crucial no ocultar los verdaderos sentimientos, sino, por el contrario, expresar activamente las emociones y reconocer valientemente su existencia. Suprimir las experiencias internas, ya sea alegría, tristeza o incluso ira, puede llevar a un profundo malestar interno y a la alienación de uno mismo. La sinceridad al expresar las emociones permite mantener la salud mental y una conexión auténtica con el mundo circundante. Aunque la sensación de soledad a veces alcanza a todos, especialmente en la vejez, cuando el círculo social se reduce, es extremadamente importante no sucumbir a su influencia opresiva. Este sentimiento, aunque doloroso, no debe convertirse en el factor determinante de la existencia. Es necesario buscar activamente formas de mantener los lazos sociales y llenar la vida de significado, incluso si esto requiere un esfuerzo adicional. Para mantener la plenitud de la vida y la claridad mental, es necesario mantener un interés vivo e incesante en todo lo que sucede alrededor. La curiosidad, el deseo de nuevos conocimientos y experiencias, ya sea leyendo libros, aprendiendo un nuevo pasatiempo o simplemente observando el mundo circundante, ayuda a contrarrestar la rutina y a mantener la agudeza de la percepción. La apertura y la sinceridad en la comunicación con otras personas son la piedra angular para construir relaciones auténticas y profundas. Una persona que no teme ser ella misma, compartir sus pensamientos y sentimientos, atrae a quienes valoran una conexión genuina. Esto también contribuye a la paz interior y la armonía. En asuntos financieros, se debe mostrar una honestidad e integridad impecables. Sin embargo, a pesar de la necesidad de una gestión razonable de los fondos, es extremadamente importante no olvidar la generosidad. La oportunidad de ayudar a otros, apoyar a los necesitados o simplemente hacer un regalo agradable trae no menos, y a veces más, alegría que la acumulación de bienes materiales. La bondad debe convertirse en un principio fundamental en todas las acciones de una persona. Cada día ofrece innumerables oportunidades para mostrar empatía, comprensión y apoyo. Incluso los actos de bondad más pequeños pueden tener un enorme impacto en los demás y crear una atmósfera positiva, regresando al origen con creces. Finalmente, si el cuerpo comienza a funcionar más lentamente, mostrando signos de envejecimiento natural, la persona debe afrontarlo con orgullo, no con desesperación. Esto no es motivo para detenerse o renunciar a la vida. Por el contrario, es una llamada a la adaptación, a la búsqueda de nuevas formas de mantenerse activo e involucrado, manteniendo la dignidad y la fuerza interior, a pesar de las limitaciones físicas. La vida continúa, y cada una de sus etapas tiene un valor único.